¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconden los lugares que parecen normales pero están llenos de misterio? Hoy te llevaré a descubrir 10 historias sobrenaturales que te pondrán los pelos de punta. Desde cabañas que aparecen y desaparecen hasta presencias invisibles que no dejan descansar a los viajeros. Quédate hasta el final porque cada relato es más inquietante que el anterior, y quizás, alguno te haga dudar de lo que creías posible. ¿Estás listo para enfrentar lo desconocido? Si te gustan estas historias y quieres seguir explorando lo oculto con nosotros, no olvides suscribirte, dejar tu like y contar en los comentarios cuál historia te ha impactado más. Tu apoyo es muy importante para que sigamos compartiendo estos relatos que nadie se atreve a contar. Vamos juntos a descubrir lo que se esconde en la oscuridad. Historia 1. Encontré una nota dirigida a mí dentro de un libro viejo en un Airbnb de Granada. Todo empezó cuando llegué a ese apartamento antiguo en el centro de Granada, un lugar con paredes de piedra y muebles que parecían contar historias de otras épocas. Buscaba tranquilidad para desconectar del mundo, y el Airbnb parecía perfecto, aunque desde el primer momento sentí una extraña sensación, como si alguien me observara sin que yo pudiera verlo. Mientras exploraba el lugar, encontré en la estantería una novela muy vieja, con las páginas amarillentas y olor a humedad. Al abrirla, noté algo que sobresalía, una hoja doblada con una nota manuscrita. El papel era áspero, y la tinta parecía haberse corrido por la humedad, pero el mensaje era claro, escrito con una caligrafía temblorosa: no te fíes de la noche. Lo que ocurre aquí después de las 12 cambiará todo para ti. No abras la puerta que da al patio, ni mires por la ventana. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al principio pensé que era una broma, tal vez un huésped anterior queriendo asustar, pero la nota estaba firmada con mi nombre, lo que me pareció imposible. ¿Cómo alguien pudo saber que yo vendría? La noche llegó y con ella el silencio denso que envolvía el edificio. Intenté ignorar la advertencia, pero cada vez que miraba la puerta del patio sentía que algo me llamaba, una presencia que parecía acechar desde el otro lado. A las 12 en punto, escuché ruidos extraños, pasos arrastrándose, susurros que parecían salir de las paredes, y una sombra que se movía justo fuera de la ventana, pero cuando me asomé no había nadie. El reloj seguía marcando las horas, pero el ambiente se volvía más pesado, como si el aire estuviera impregnado de algo antiguo y maldito. Decidí cerrar las ventanas y bloquear la puerta, pero sentí que algo intentaba entrar, un frío que se colaba por las rendijas y que parecía susurrar mi nombre. Durante horas permanecí despierto, intentando no mirar hacia ese patio prohibido, pero cada vez más la curiosidad me consumía. Justo antes de amanecer, oí un golpe seco en la puerta, como si alguien quisiera entrar a la fuerza. Mi corazón latía tan fuerte que creí que iba a explotar. Finalmente, el sol comenzó a colarse por las cortinas y con él la sensación de peligro se disipó, pero el miedo permanecía, porque supe que la nota no era un juego ni un aviso vacío, había algo más, algo que solo se manifiesta en la oscuridad y que había elegido ese lugar, y a mí, para desvelar sus secretos más aterradores. Si te gustan estas historias y quieres seguir explorando lo oculto con nosotros, no olvides suscribirte, dejar tu like y contar en los comentarios cuál historia te ha impactado más. Tu apoyo es muy importante para que sigamos compartiendo estos relatos que nadie se atreve a contar. Vamos juntos a descubrir lo que se esconde en la oscuridad. Historia 2. La casa que solo aparecía en mi GPS por la noche en Arizona. Todo comenzó una tarde de otoño, cuando mi pareja y yo decidimos hacer un viaje para desconectar del ruido de la ciudad. Escogimos un destino poco común, un pequeño pueblo en Arizona rodeado de desierto y montañas. Alquilaríamos una cabaña para pasar unos días tranquilos, alejados de todo. Pero lo que nadie nos había contado era que esa casa que reservamos no existía del todo, o mejor dicho, que solo aparecía bajo ciertas condiciones. Desde el primer día, al llegar al pueblo, notamos que el ambiente tenía algo raro. La gente era amable pero esquiva, como si temieran hablar mucho de ciertos lugares. Al abrir el GPS para llegar a la cabaña que habíamos alquilado, apareció una dirección que no estaba registrada en ningún mapa tradicional, ni siquiera en los sistemas satelitales que consultamos antes. El GPS nos indicaba una ruta que se adentraba en un camino de tierra, rodeado por cactus y rocas, y cuanto más nos acercábamos, más extraño se volvía todo. Era como si ese lugar no debiera ser encontrado. Llegamos a la zona justo al caer la noche y la casa apareció ante nosotros como una sombra alargada,
entremezclada con la oscuridad del desierto. Era una construcción antigua, de madera y piedra, con ventanas que reflejaban la luna llena y una puerta que parecía haber sido cerrada hace décadas. El aire estaba denso, cargado de un olor a tierra húmeda mezclado con algo indefinible, como un aroma antiguo y triste. Decidimos entrar, aunque la sensación de que estábamos invadiendo algo prohibido no nos abandonaba. La casa estaba casi vacía, con muebles cubiertos de polvo, cortinas raídas y paredes que parecían absorber la poca luz que entraba. Encendimos una lámpara y poco a poco exploramos cada rincón, encontrando objetos que parecían pertenecer a otra época, fotografías descoloridas, juguetes rotos, un diario lleno de anotaciones incomprensibles. Durante la primera noche, intentamos dormir, pero los ruidos extraños no tardaron en llegar. Un susurro constante, como si la casa misma respirara, se mezclaba con golpes suaves en las paredes y un frío que parecía concentrarse en ciertas habitaciones. La sensación de que alguien o algo nos observaba crecía con cada minuto que pasaba. Cuando intenté revisar el GPS a la mañana siguiente, la casa ya no aparecía en el mapa ni en el dispositivo. Nos costó encontrarla de nuevo, y solo con la llegada de la noche volvía a mostrarse, como si estuviera atrapada en un ciclo entre la realidad y otro plano. Durante los días siguientes, la casa reveló más de su oscuro secreto. Las notas del diario hablaban de desapariciones, rituales antiguos y un mal que se había instalado en ese lugar mucho antes de que nosotros llegáramos. La gente del pueblo, aunque reticente, nos advirtió que la cabaña no era un lugar para vivir, que quien entraba en ella se enfrentaba a algo que nadie podía controlar. Una noche, mientras la tormenta azotaba el desierto, vimos a una figura caminar por el exterior, una sombra que se movía entre los árboles secos, y cuando intentamos salir, la puerta parecía haberse cerrado sola, atrapándonos dentro. El pánico nos invadió al comprender que esa casa no solo aparecía en el GPS, sino que también tenía voluntad propia, como si nos quisiera mantener prisioneros para siempre en su interior. El tiempo parecía distorsionarse, y cada vez que intentábamos buscar ayuda, la señal desaparecía y la casa se ocultaba nuevamente, borrando nuestra presencia de la realidad exterior. Finalmente, después de noches interminables y luchas contra esa presencia invisible, logramos salir justo al amanecer, cuando la casa se desvaneció tras de nosotros, dejando solo el desierto vacío y un silencio sepulcral. Pero el recuerdo de esa casa que solo aparece en el GPS por la noche sigue persiguiéndonos, y sabemos que no fue casualidad haberla encontrado, ese lugar nos eligió, y quizás, en algún momento, volverá a buscar a otros que se atrevan a seguir sus sombras. Si te gustan estas historias y quieres seguir explorando lo oculto con nosotros, no olvides suscribirte, dejar tu like y contar en los comentarios cuál historia te ha impactado más. Tu apoyo es muy importante para que sigamos compartiendo estos relatos que nadie se atreve a contar. Vamos juntos a descubrir lo que se esconde en la oscuridad. Historia 3. Me encerraron en una habitación sin manijas en Veracruz y nadie respondía a mis gritos. Todo comenzó una tarde calurosa en Veracruz, cuando decidí hospedarme en un pequeño hotel cercano al malecón. Había viajado por trabajo, pero esa noche esperaba descansar y prepararme para la reunión del día siguiente. El hotel era antiguo, con pasillos estrechos y un olor a humedad mezclado con perfume barato. Me asignaron una habitación en el tercer piso, la número 307, que según la recepcionista era una de las mejores del lugar, aunque noté que evitaba mirarme directamente al entregarme la llave. Al entrar, lo primero que llamó mi atención fue la ausencia de cualquier manija en la puerta. Solo un panel liso de madera, sin pomo ni cerradura visible. Pensé que sería un sistema de seguridad moderno o algún mecanismo eléctrico para abrirla desde afuera, así que no le di mayor importancia. Coloqué mis cosas y me dispuse a descansar. Sin embargo, al momento de salir para cenar, intenté abrir la puerta, pero estaba bloqueada. Presioné, empujé, pero no cedía. Empecé a llamar a la recepción, pero nadie respondió. El silencio me invadió y un sudor frío recorrió mi espalda. Intenté gritar, golpear la puerta, pero el sonido parecía perderse en un vacío absoluto. Nadie escuchaba ni acudía en mi ayuda. La oscuridad de la habitación comenzó a hacerse más densa, casi tangible, como si un peso invisible aplastara el aire. La ventana estaba sellada, y el cuarto, a pesar de sus muebles viejos y desgastados, se sentía como una prisión. Intenté buscar algún teléfono o señal en mi celular, pero extrañamente no tenía conexión alguna.
Fue entonces cuando empecé a notar detalles que antes no estaban, marcas en las paredes, como arañazos hechos con desesperación. Un libro viejo tirado en el suelo con páginas arrancadas y una fotografía antigua donde aparecía una familia, que no reconocí, pero cuyos rostros parecían observarme con tristeza. Las horas pasaban y la sensación de aislamiento crecía. Mis gritos se volvían ecos huecos, y la mente comenzó a jugarme malas pasadas, presentándome visiones fugaces de figuras que se desvanecían en las sombras. En un momento, sentí que alguien caminaba detrás de mí, pero al voltear no había nadie. La desesperación me consumía. Intenté hacer señales por la ventana, pero nada cambiaba afuera. Nadie venía, nadie respondía. La habitación parecía estar suspendida en el tiempo y en un espacio ajeno a la realidad. En un instante de lucidez, recordé que la nota que había dejado el huésped anterior advertía que esa habitación estaba clausurada por sucesos extraños, pero nunca imaginé que terminaría atrapado allí. Pasaron horas que se sintieron eternidades hasta que la puerta se abrió de repente, sin explicación, y un hombre de mirada fría y sin expresión me miró sin decir palabra. Salí de la habitación sin mirar atrás, con el corazón acelerado y la certeza de que había estado encerrado en un lugar donde las reglas del mundo común no aplicaban, donde el silencio y la oscuridad eran cómplices de un misterio que aún hoy me persigue en mis sueños. Historia 4. La recepcionista que no parpadeaba en todo el turno en un hostal de León. Llegué a León cansada después de un largo viaje por carretera. Buscaba un lugar económico para pasar la noche, y encontré un hostal pequeño y con buena reputación. Al entrar, me recibió una mujer joven, con una sonrisa amable pero con una mirada fija y perturbadora. No podía evitar notar que durante todo el proceso de registro, sus ojos permanecían abiertos, sin que una sola vez cerrara los párpados. Al principio pensé que era alguna condición médica o un tic nervioso, pero conforme avanzaba la noche, esa sensación se convirtió en inquietud. La habitación que me asignó era sencilla pero limpia. Sin embargo, mientras caminaba por los pasillos, sentía que sus ojos me seguían en cada movimiento, como si pudiera verme a través de las paredes. Regresé a la recepción unas horas más tarde para preguntar sobre restaurantes cercanos, y aunque su voz era tranquila, su expresión no cambiaba. Seguía sin parpadear. Intenté sostener una conversación normal, pero la atmósfera se volvía cada vez más pesada y tensa. A medida que pasaban las horas, la recepción se quedaba sola y oscura, salvo por la luz tenue de una lámpara vieja. La recepcionista permanecía allí, inmóvil, sin cerrar los ojos ni descansar, como una vigía eterna. Noté que otros huéspedes evitaban acercarse a ella, y algunos bajaban apresurados por la escalera, mirando de reojo con miedo. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché susurros y risas apagadas provenientes del pasillo. Salí para investigar, y la vi allí, junto a la puerta de emergencia, con su mirada fija en la oscuridad, sin pestañear, como si pudiera ver cosas que nosotros no podíamos. En un momento, cuando me acerqué para decirle que llamaría a la policía si no se calmaba, sus ojos se encontraron con los míos y sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo. En ese instante, una sombra oscura emergió detrás de ella, y la recepcionista giró lentamente, mostrando una sonrisa que no era humana, sino un gesto retorcido y sin vida. Quise gritar, pero no salió ningún sonido. Corrí por el pasillo, intentando encontrar la salida, pero el hostal parecía transformarse, los muros se estrechaban y las luces parpadeaban, atrapándome en un laberinto sin fin. Cuando finalmente logré salir, miré hacia atrás y la vi en la ventana de la recepción, su mirada fija en mí, sin un solo parpadeo, como si estuviera esperando a que volviera. Desde ese día, no pude olvidar esa mirada inhumana ni el terror de saber que hay presencias que se ocultan detrás de rostros aparentemente normales, esperando el momento para mostrar su verdadero rostro. Si te gustan estas historias y quieres seguir explorando lo oculto con nosotros, no olvides suscribirte, dejar tu like y contar en los comentarios cuál historia te ha impactado más. Tu apoyo es muy importante para que sigamos compartiendo estos relatos que nadie se atreve a contar. Vamos juntos a descubrir lo que se esconde en la oscuridad. Historia 5. Cada noche había más retratos colgados en la cabaña de Colorado, y todos me miraban. Cuando mi pareja y yo decidimos alquilar una cabaña remota en las montañas de Colorado, buscábamos un refugio para desconectar del mundo moderno, alejarnos del ruido y encontrar paz en la naturaleza. La cabaña era antigua, de madera oscura y ventanas grandes que dejaban entrar la fría luz de la luna.
Desde el primer día, noté que las paredes estaban cubiertas de cuadros, retratos de personas que parecían pertenecer a otra época, con miradas intensas y rostros serios. No les di mayor importancia al principio, pensando que eran solo decoración del lugar. Pero esa primera noche, algo comenzó a inquietarme. Me desperté varias veces, sintiendo que alguien me observaba desde la penumbra. Al encender la luz, vi que había un retrato nuevo colgado en la pared del pasillo, justo frente a mi habitación. Era el retrato de una mujer con ojos negros, que parecía seguirme con la mirada. Mi pareja no entendía mi preocupación y creía que era fruto del cansancio. Sin embargo, cada mañana al despertar, encontraba más cuadros en las paredes, sin que nosotros los colocáramos. Algunos eran de personas jóvenes, otros de ancianos, todos con expresiones diferentes pero con un denominador común. Todos me miraban fijamente, con ojos que parecían llenos de vida, o tal vez de algo mucho más oscuro. Traté de tocar uno de los cuadros para ver si era una ilusión, pero sentí un frío intenso que me hizo retroceder. La madera de la cabaña parecía vibrar, y un susurro apenas audible comenzó a recorrer el aire, como si los retratos susurraran entre ellos. La atmósfera se volvió densa y opresiva. Por las noches, veía sombras moverse detrás de los cristales, y la luz de la luna creaba reflejos extraños que dibujaban figuras que no deberían estar allí. Una noche, al despertar, me di cuenta de que un cuadro estaba colocado justo al lado de mi cama, con el rostro de un hombre cuyos ojos parecían penetrar mi alma. Sentí una presencia detrás de mí y al girarme, no había nadie, pero el frío aumentó y una voz susurrante me llamó por mi nombre. Intenté salir de la cabaña, pero la puerta estaba cerrada con llave desde afuera, y las ventanas mostraban solo la oscuridad infinita del bosque. La desesperación me invadió al comprender que no podía escapar. La cabaña y sus retratos me habían atrapado. Durante días, escuché pasos que venían de las paredes, voces que me hablaban en lenguas antiguas y una sensación constante de ser observado. Al revisar los cuadros, noté que algunos rostros cambiaban de expresión, algunos sonreían siniestramente, otros parecían llorar, y otros directamente se acercaban hacia mí, como si quisieran salir del marco y atraparme. Mi pareja finalmente comprendió que algo andaba mal, pero la cabaña no nos dejó ir. Intentamos romper ventanas, pero un viento helado nos impedía avanzar. Cada noche, más cuadros aparecían, colgados en cada rincón, y todos, sin excepción, me miraban con ojos que reflejaban un deseo oscuro y antiguo. Sabíamos que estábamos atrapados en una prisión viviente, que la cabaña guardaba secretos olvidados y que esos retratos eran guardianes o quizás prisioneros de algo que no podíamos comprender. Al final, lo único que me quedó fue la certeza de que nunca estuvimos solos, y que cada retrato contenía una historia de horror y desesperación, historias que ahora formaban parte de la mía, para siempre observándome en la oscuridad, cada noche, sin descanso. Historia 6. La mujer que caminaba sobre las aguas del río frente al hostal en Sevilla. Llegué a Sevilla buscando inspiración para mi novela, y me alojé en un hostal con vista al río Guadalquivir. Desde la primera noche, los turistas y el personal del lugar hablaban con cierto temor de una figura misteriosa que aparecía justo frente a las ventanas, una mujer que caminaba sobre las aguas oscuras y tranquilas del río, siempre a la misma hora, poco antes de la medianoche. Al principio, pensé que era un mito local, una leyenda urbana para asustar a los viajeros. Sin embargo, una noche decidí quedarme despierto para observar el río y descubrir si la historia era verdad. A medida que el reloj marcaba las 11:59, una neblina comenzó a elevarse del agua, espesándose hasta cubrir toda la orilla frente al hostal. Entonces, de la nada, apareció ella. Una silueta femenina, envuelta en un vestido blanco que parecía hecho de niebla y reflejos lunares. Caminaba con una calma inquietante. Sus pies tocaban la superficie del río pero no se hundían ni producían ondas. Era como si el agua se solidificara bajo sus pasos, creando un camino invisible solo para ella. Sus ojos eran oscuros y profundos, reflejando un dolor tan antiguo que parecía trascender el tiempo. Su rostro, pálido y hermoso, mostraba una expresión de tristeza infinita. Los árboles susurraban con el viento y el río cantaba una melodía triste mientras ella avanzaba, como si todo en la naturaleza la reconociera y temiera a la vez. Intenté hablarle, pero mi voz no atravesaba el silencio que la rodeaba. La figura se detuvo justo frente a la ventana de mi habitación y me miró fijamente, como si pudiera ver no solo mi cuerpo sino también mi alma.
Sentí un frío que me recorrió entero y un mareo que me hizo caer en la cama. Cuando desperté, la mujer había desaparecido y el río volvía a su estado habitual, pero el misterio seguía intacto. Durante los días siguientes, pregunté a los vecinos y al personal del hostal sobre ella. Me contaron que hace muchos años una joven mujer murió ahogada en el río justo en ese lugar. Nadie supo su historia completa, solo que su alma quedó atrapada, condenada a vagar eternamente, buscando quizás justicia, o un descanso que nunca llegará. Cada noche, los viajeros que se asoman al río aseguran ver esa figura etérea caminando, y muchos aseguran que la mujer intenta advertirles de un peligro invisible, un secreto oscuro que el río guarda celosamente. Sentí que esa presencia me llamaba, que quería contarme su historia, pero también advertirme que no me acercara demasiado a ese mundo entre la vida y la muerte que parecía habitar. La experiencia me cambió para siempre, y aunque abandoné Sevilla, el recuerdo de aquella mujer caminando sobre las aguas del río sigue vivo en mi memoria, como un susurro que nunca cesa y un misterio que no se puede olvidar. Si te gustan estas historias y quieres seguir explorando lo oculto con nosotros, no olvides suscribirte, dejar tu like y contar en los comentarios cuál historia te ha impactado más. Tu apoyo es muy importante para que sigamos compartiendo estos relatos que nadie se atreve a contar. Vamos juntos a descubrir lo que se esconde en la oscuridad. Historia 7. Me ofrecieron quedarme en un hotel cerrado al público en Los Ángeles. Todo comenzó cuando recibí un mensaje inesperado de una agencia de publicidad que gestionaba un hotel boutique en Los Ángeles. Me ofrecían quedarme gratis en un lugar exclusivo, cerrado al público, para promocionarlo a través de mis redes sociales. La oportunidad parecía única, y acepté sin dudarlo. Llegué al hotel una tarde gris, en una zona que parecía abandonada pero con una arquitectura imponente y decadente. La entrada estaba custodiada por puertas enormes de hierro que chirriaban al abrirse. Al cruzar el umbral, me invadió un silencio pesado, como si el edificio respirara con dificultad. La recepción estaba iluminada tenuemente, con muebles antiguos cubiertos de polvo y un reloj de pared detenido en las 3:33. La recepcionista me entregó la llave sin mirarme a los ojos, y me indicó que podría explorar el hotel a mi ritmo, pero que debía evitar el ala este, ya que estaba en restauración. Mi habitación era amplia y lujosa, pero había un aire frío que nunca desaparecía. Al encender las luces, noté que algunas sombras parecían moverse por los rincones, y el reflejo en los espejos me devolvía imágenes distorsionadas. Esa primera noche intenté grabar para mi contenido, pero la cámara empezó a fallar, mostrando interferencias y figuras borrosas que no reconocía. Durante la cena, en el comedor vacío, escuché susurros que venían de las paredes, y pasos que no correspondían a nadie más que a mí. Decidí investigar el ala este, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo. Al abrir la puerta semiabierta, un frío glacial me golpeó el rostro, y el pasillo se alargaba sin fin, con puertas que se abrían y cerraban solas, y retratos cuyas miradas parecían seguirme. Encontré habitaciones vacías con muebles cubiertos, y en una de ellas, una pared cubierta con nombres escritos con tinta roja, algunos ilegibles y otros que reconocí como huéspedes desaparecidos. Intenté salir, pero el corredor se volvió un laberinto, y la puerta de entrada parecía alejarse con cada paso que daba. Sentí una presencia detrás de mí, un susurro que decía, «No deberías estar aquí». Las luces comenzaron a parpadear, y una sombra oscura apareció al final del pasillo, acercándose lentamente. Corrí sin mirar atrás hasta que encontré la salida, jadeando y temblando. Al día siguiente, al preguntar a la recepcionista sobre el ala este, ella negó que existiera y me advirtió que no hablara del tema. Al irme, el hotel parecía diferente, como si hubiera despertado algo que debía permanecer dormido. Desde entonces, sé que ese hotel cerrado al público guarda secretos oscuros, que sus paredes han visto más de lo que cualquiera debería, y que yo fui un huésped temporal de un lugar que no está realmente abierto para los vivos. Historia 8. Alguien tocaba mi puerta en Guadalajara, pero las cámaras no mostraban a nadie. Llegué a Guadalajara con la intención de quedarme unos días en un pequeño apartamento alquilado cerca del centro histórico. La zona era tranquila y segura, o al menos eso parecía. La primera noche transcurrió sin problemas, pero fue en la segunda cuando comenzaron los sucesos extraños. Cerca de la medianoche, escuché unos golpes suaves en la puerta, lentos y constantes, como si alguien estuviera llamando con cuidado para no despertar a todo el edificio. Me levanté para mirar por la mirilla,
pero no vi a nadie. Pensé que quizás era el viento o algún ruido extraño, así que regresé a la cama sin preocuparme demasiado. Sin embargo, las noches siguientes los golpes continuaron, siempre a la misma hora, con la misma cadencia, pero cada vez más insistentes. Instalé una cámara de seguridad en el pasillo, justo frente a la puerta, esperando capturar a quien estuviera causando esa inquietud. Pasaron varias noches y revisé las grabaciones, pero para mi sorpresa, en ningún momento aparecía persona alguna tocando o acercándose a mi puerta. Era como si los golpes provinieran de la nada, de un vacío invisible. La incertidumbre comenzó a transformarse en miedo. Empecé a notar sombras que se movían en los rincones del apartamento, a escuchar susurros apenas audibles y a sentir una presencia que se manifestaba con fuerza justo cuando sonaba ese toque misterioso. Una noche decidí quedarme despierto, esperando poder enfrentar lo que sea que estuviera causando aquel fenómeno. A las 12 en punto, escuché claramente los golpes. Me asomé por la mirilla y no vi nada, pero sentí una fría brisa que parecía entrar por debajo de la puerta. Abrí con cuidado, sin encontrar a nadie, pero en el suelo encontré un pequeño objeto que no había estado antes. Una piedra lisa y oscura, como una obsidiana, que parecía absorber la luz de la lámpara del pasillo. Intenté desecharla, pero al día siguiente volvía a aparecer en el mismo lugar. Cada vez que los golpes se escuchaban, la temperatura bajaba y un sentimiento de angustia profunda me invadía. Consulté con vecinos, pero nadie había visto ni escuchado nada extraño, y las cámaras del edificio tampoco mostraban movimiento alguno frente a mi puerta. Empecé a investigar historias locales y descubrí leyendas sobre espíritus que buscan comunicarse con los vivos a través de sonidos inexplicables y objetos que aparecen sin explicación. La presencia parecía querer algo, pero no podía entender qué. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí que alguien estaba parado justo detrás de mí. Me giré lentamente y vi, reflejada en el espejo del pasillo, una figura translúcida, con ojos vacíos y una sonrisa triste que desapareció tan rápido como apareció. Desde entonces, los golpes continúan, las sombras persisten, y las cámaras siguen sin mostrar nada. Sé que no estoy solo, y que quien toca mi puerta cada noche es un mensajero de algo que aún no alcanzo a comprender, un misterio que se oculta en las sombras de Guadalajara y que se ha instalado en mi vida, sin permiso y sin explicación. Historia 9. El huésped de la habitación 205 nunca salía, pero pedía hielo cada hora en Dallas. En un viejo hotel de Dallas, con su fachada desgastada y luces intermitentes en el letrero, trabajaba como recepcionista desde hacía varios años. Lo curioso de ese lugar era un huésped que siempre llamaba para pedir hielo cada hora, pero nadie nunca lo veía salir de la habitación 205. La primera vez que escuché sobre él fue por un compañero que ya llevaba tiempo en el hotel y aseguraba que ese cuarto llevaba meses ocupado sin que nadie lo viera entrar o salir. Siempre respondían al teléfono con una voz baja, casi susurrante, solicitando hielo, sin pedir otra cosa. La habitación estaba en un pasillo apartado, al final, y su puerta siempre cerrada con llave. Intenté varias veces llamar a ese huésped, pero nunca respondía más allá de la voz al teléfono. No había maletas visibles ni señales de que alguien estuviera ahí. A medida que pasaban las semanas, el misterio crecía. La limpieza reportaba que nadie abría la puerta para hacer la habitación, y el personal decía que no escuchaba ruidos típicos de alguien viviendo ahí, solo el constante teléfono sonando para pedir hielo. En una ocasión, impulsado por la curiosidad y una mezcla de miedo, decidí subir a la habitación 205 después de un turno. Toqué la puerta y esperé, pero no hubo respuesta. Miré por la mirilla y solo vi oscuridad. Entonces sentí un frío intenso que me caló los huesos, como si una presencia invisible estuviera al otro lado. Escuché un susurro apenas audible que decía «¿Por qué vienes?». Me retiré rápidamente, con el corazón acelerado. No le di mucha importancia, pero esa noche no pude dormir. Al día siguiente, los pedidos de hielo continuaron como siempre, puntual cada hora, y siempre por la misma voz inconfundible, tenue y sin emociones. Un día, al revisar las grabaciones de seguridad del pasillo, me di cuenta de algo aterrador. La puerta 205 nunca se abría, pero de la habitación sí salía una sombra oscura que se deslizaba por el corredor y desaparecía en las escaleras. Nadie más la veía ni la grababa, excepto las cámaras. El gerente intentó tomar medidas, pero cada vez que alguien intentaba entrar a la habitación,
la puerta se cerraba sola y el aire se llenaba de un olor a humedad y descomposición. Algunos empleados comenzaron a renunciar, diciendo que sentían una presencia que los observaba, que los seguía en los pasillos y que el hielo que se entregaba nunca era devuelto, como si fuera un tributo o una ofrenda a algo que habitaba allí. Una noche, mientras cerraba la recepción, escuché el teléfono sonar una vez más. Contesté con voz temblorosa y escuché un susurro que me dijo: «No me dejes solo». Sentí una angustia profunda y el deseo de huir. Desde entonces, el huésped de la habitación 205 siguió llamando, pidiendo hielo cada hora, encerrado en un cuarto que parecía una prisión sin paredes visibles, habitado por un ser que no era del mundo que conocemos, y cuya presencia oscura y silenciosa es un secreto que el hotel no se atreve a revelar. Historia 10. Cada vez que abría la nevera del apartamento en Valencia, veía otro lugar. Cuando llegué a Valencia para iniciar mis estudios, alquilé un apartamento pequeño en un edificio antiguo cerca del casco histórico. El lugar tenía un encanto especial, con paredes desgastadas y una vista a un callejón estrecho, pero había algo extraño en la cocina que no me di cuenta al principio: la nevera. Era vieja, con el exterior rayado y un ligero olor a metal oxidado. La primera vez que abrí la puerta para buscar algo, no fue la comida lo que llamó mi atención, sino el interior. En lugar de ver los estantes con alimentos, sentí como si me asomara a otro mundo. En ese instante, la luz dentro del refrigerador dejó de ser fría y blanca, y se transformó en una oscuridad profunda, como un túnel infinito que se perdía en sombras y sonidos desconocidos. Parpadeé y cerré la puerta, pensando que había sido un espejismo o mi imaginación cansada. Pero cada vez que abría la nevera, esa sensación regresaba, más intensa y real. Comencé a ver paisajes diferentes, a veces un bosque oscuro iluminado por la luna, otras veces una ciudad antigua en ruinas con calles desiertas y un silencio sepulcral. Escuchaba susurros y pasos que parecían venir de ese lugar extraño, y a veces, sombras que parecían moverse entre los estantes invisibles de la nevera. Empecé a obsesionarme con ese portal, abriendo y cerrando la puerta una y otra vez, tratando de comprender qué era ese otro lugar y qué buscaba. Una noche, mientras miraba fijamente al interior, vi una figura humana. Era un hombre encapuchado que parecía observarme desde la oscuridad, con ojos que brillaban con un fuego apagado. Intenté apartar la vista, pero algo me retenía, un imán invisible que me hacía querer seguir mirando. Esa figura empezó a acercarse lentamente, y sentí un frío intenso que se extendía por toda la habitación. Cerré de golpe la puerta y me alejé temblando. Busqué ayuda en libros y en internet, encontrando relatos sobre portales dimensionales, lugares donde la realidad se cruza con otras existencias y donde el tiempo y el espacio se distorsionan. Pero nada me preparó para lo que ocurrió días después. Un sonido seco, como un golpe metálico, salió del refrigerador y la puerta se abrió sola, dejando escapar un aire helado que apagó las luces del apartamento. Sentí que algo intentaba salir de ese otro lugar hacia mi mundo. Corrí para cerrar la puerta, pero antes de poder hacerlo, una mano pálida y huesuda salió del interior y me agarró la muñeca con una fuerza sobrenatural. Grité y logré liberarme, cerrando la puerta con un portazo. Desde ese momento, la nevera no volvió a ser solo un electrodoméstico. Se convirtió en una puerta entre mundos, un espejo roto que refleja la oscuridad que se esconde detrás de la realidad cotidiana. Cada vez que abro la nevera, sé que no solo veo otro lugar, sino que algo de ese lugar me observa y espera, paciente, su momento para cruzar y que yo no puedo detener. Si te gustan estas historias y quieres seguir explorando lo oculto con nosotros, no olvides suscribirte, dejar tu like y contar en los comentarios cuál historia te ha impactado más. Tu apoyo es muy importante para que sigamos compartiendo estos relatos que nadie se atreve a contar. Vamos juntos a descubrir lo que se esconde en la oscuridad.